Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos el capítulo 22 de Apocalipsis. Es el último capítulo del libro de Apocalipsis y nos habla sobre los tiempos del fin de este sistema político y social actual y también del fin de la materia, lo cual sucederá al final de los 1000 años de reinado milenial. En el capítulo anterior vimos cómo pasaban el cielo y la tierra actual y cómo la nueva Jerusalén descendía del cielo a la tierra desde Dios y cómo afluían a ella todas las naciones guiadas por su luz y llevaban a ella su gloria. El capítulo 22 sigue describiendo cómo será la ciudad amada y cómo será nuestra relación con Dios y con el Cordero en la nueva tierra. El libro concluye con la promesa de Cristo de que Él viene pronto y hace un llamamiento a cualquiera que tenga sed a que beba del agua de la vida. A todo el que tenga sed de la palabra de Dios y guarde sus mandamientos, Dios le dará vida eterna en el reino de los cielos. Leamos Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice: Y él me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que fluía desde el trono de Dios y del Cordero por en medio de su camino ancho. Y de este lado del río y de aquel lado había árboles de la vida, que producían 12 cosechas de fruto y que daban sus frutos cada mes. Y las hojas de los árboles eran para la curación de las naciones. El capítulo 22 comienza diciendo: y él me mostró. ¿Quién le muestra esta visión a Juan? Recordemos que el que muestra a Juan la visión de la Nueva Jerusalén y el que mide la ciudad con una vara de oro es uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones que estaban llenos de las últimas 7 plagas. Es un ángel de la presencia del Altísimo. Este ángel le muestra a Juan que desde el trono de Dios y del Cordero sale un camino ancho de oro cristalino y por en medio del camino ancho de oro fluye un río de agua cristalina de vida. El que peregrine a Jerusalén y beba de ese agua y coma de los frutos de los árboles de la vida que hay a ambos lados del río, no morirá jamás. Pasará vivo en el momento de la transición de la materia a la energía al final de los 1000 años del reinado de Cristo y el Padre sobre la tierra. Mientras comamos de los árboles de la vida y bebamos del agua de vida, no moriremos, porque Dios Padre y el Cordero son fuente de vida. Igual sucedía en Edén. Adán y Eva tenían que comer del árbol de la vida y tenían que beber de los 4 ríos y de las fuentes de agua de vida que había en Edén para tener vida eterna. En el momento en que ellos eligieron no comer del árbol de la vida, sino comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo que les conduciría a la dualidad y con ello a la vida y la muerte, empezó en ellos el proceso de degeneración física, de enfermedad y finalmente de muerte. Adán vivió 930 años y progresivamente la vida se fue acortando en los humanos hasta nuestros días, donde la vida apenas perdura entre 80 a 100 años en las personas más longevas. Dios les advirtió a Adán y Eva que si comían de ese árbol, morirían. Pero Dios respetó el libre albedrío de Adán y Eva, y ellos comieron, eligiendo así su nuevo destino, la dualidad, con todas sus consecuencias: pérdida de dones, baja vibración, aparición del ego, que constituye los cuerpos energéticos inferiores. Sus cuerpos de carne y sangre se hicieron más densos y pesados y tuvieron que trabajar duro para ganarse el pan, viviendo en una realidad dual de alegrías y tristezas, de aprendizaje por ensayo-error, de miedos e inseguridades por no tener la protección y el consejo divinos.
de vida y muerte. Solo la muerte nos puede hacer descansar de los duros trabajos de la densidad, de la pesadez de la materia. El reinado milenial será un periodo de transición de la materia a la energía y de purificación del pueblo de Dios. Solo alcanzando una vibración alta podremos trascender la materia y ser transformados al final de los 1000 años de cuerpos corruptibles, materiales, a cuerpos incorruptibles, espirituales. Cuando el apóstol Pablo dijo que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, se refería al reino de Dios después de los 1000 años de reinado en la tierra. Después de que pasen estos 1000 años, el reino de Dios volverá a estar en los cielos y la muerte no será más, porque la materia, lo corruptible, habrá dejado de existir, pasando a ser energía, que es incorruptible. Pasaremos a tener cuerpos espirituales. Pablo, en 1 Corintios 15, del 50 al 57, habla situándose al final del milenio, después del juicio del gran trono blanco, cuando los muertos resucitarán y la muerte dejará de existir. Sabemos que hay 2 resurrecciones. En la primera resurrección resucitarán los muertos en Cristo, los mártires que murieron por causa de predicar el reino de los cielos. Esta, la primera resurrección, no sucederá al principio del reinado milenial como piensan muchos. Esta resurrección sucederá al toque de la 7ª trompeta, cuando el anticristo asesine a los 2 testigos y se complete el número de los muertos en Cristo, el número de los que componen la esposa de Cristo, antes de los juicios de las copas y antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué texto nos indica que la primera resurrección no será al principio del reinado milenial, sino que será antes de la segunda venida de Cristo? Apocalipsis 2, 26 y 27. Cristo está hablando a una de las primeras congregaciones de cristianos, la de Tiatira. Los primeros cristianos reinarán con Cristo porque sufrieron persecución por parte de los romanos y muchos murieron a causa de la palabra. Fueron de los muertos en Cristo. Dice el texto: al que venza y observe mis hechos hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y pastoreará a la gente con vara de hierro. Fijaos lo que dice aquí: de modo que serán hechos pedazos como vasos de barro, como yo también la he recibido de mi Padre. Se refiere a la autoridad para vencer a las naciones. El texto está diciendo que los primeros cristianos que reinarán con Cristo vendrán con Él en su segunda venida y quebrarán a la gente de las naciones como a vasos de barro, con vara de hierro. ¿En qué momento ocurrirá esto? En la batalla de Armagedón, la cual tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, antes de la regeneración de la tierra y del reinado milenial de Cristo. El texto que hemos leído, Apocalipsis 2, 26 y 27, se complementa con Apocalipsis 19, 14 y 15. Este texto se sitúa en el momento de la segunda venida de Cristo para la batalla de Armagedón. Dice: también los ejércitos que estaban en el cielo, en estos ejércitos que estaban en el cielo, se incluye a los santos, a los muertos en Cristo, los 144.000 que reinarán con Él, su esposa. ¿Os acordáis que en el capítulo 2 de Apocalipsis decía que Dios les dará una vara de hierro, al igual que a Cristo, para quebrar a las naciones como a vasos de barro? Pues fijaos lo que dice aquí en Apocalipsis 19, 14 y 15. También los ejércitos que estaban en el cielo le seguían a Cristo en caballos blancos y estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca, de la boca de Cristo, sale una aguda espada larga para que hiera con ella a las naciones y las pastoreará con vara de hierro.
pisa también el lagar de vino de la cólera de la ira de Dios, el Todopoderoso. Más adelante dice que la bestia salvaje, el anticristo y los reyes de la tierra se reunieron para hacer guerra contra el que iba sentado en el caballo, Cristo Jesús, y contra su ejército, compuesto por los ángeles dirigidos por el arcángel Miguel y también por los 144.000 que reinarán con Cristo. Pero la bestia salvaje y el falso profeta fueron prendidos y arrojados vivos al lago de fuego, y los demás fueron muertos con la espada larga del que había sentado en el caballo, de Cristo Jesús, la espada larga que salía de su boca. Los destruirá a todos los que participaron en esa batalla con su palabra. Con su palabra Cristo creó los cielos y la tierra, y con su palabra destruirá a los impíos en su segunda venida, en la batalla de Armagedón. El nombre Armagedón, el nombre de la última gran batalla en la tierra, se encuentra en Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice: y vi 3 expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. Son de hecho expresiones inspiradas por demonios y ejecutan señales y salen a los reyes de toda la tierra habitada para reunirlos a la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. Versículo 16. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, el valle de Megido, es una llanura que existe físicamente al norte de Jerusalén. Una llanura enorme, ideal para librar una gran batalla. Estos 3 textos están conectados porque los 3 hablan de esta batalla de Armagedón: Apocalipsis 2, Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19. Esta batalla comienza justo después de derramarse el último tazón de las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Lo que quiero que entendáis es que la primera resurrección sucede antes de los juicios de los tazones y antes de la segunda venida de Cristo. No sucede al comienzo del reinado milenial como muchos piensan, porque hemos leído en Apocalipsis 2, 26 y 27 que los primeros cristianos participarán en la batalla de Armagedón, quebrando a la gente de las naciones como a vasos de barro, con vara de hierro, con lo cual tienen que haber resucitado en la primera resurrección antes de esa batalla, antes de la segunda venida de Cristo. Ellos vendrán con Cristo desde el cielo junto a los ejércitos de ángeles para luchar en la gran batalla del gran día de Dios el Todopoderoso. Después de la primera resurrección, que sucederá al toque de la 7ª trompeta, acontece también el evento del arrebatamiento de los cristianos con Cristo en las nubes, y se celebrará la ceremonia de las bodas del Cordero. Esta ceremonia entre Cristo y su novia se celebra en los lugares celestiales preparados para ese evento. Los arrebatados serán los invitados a la celebración de las bodas del Cordero. Pero de la resurrección que nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50-57, es la resurrección de los demás de los muertos, la que sucede después de los 1000 años de reinado milenial de Cristo. Hemos de distinguir entre la primera resurrección, en la que participan los mártires, los muertos en Cristo, y la resurrección de los demás de los muertos. Esto lo explica también Apocalipsis 20, del 4 al 6. Dice: y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios.
y que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano, y llegaron a vivir. Esta es la primera resurrección, porque dice, fueron ejecutados por causa del testimonio que dieron de Jesús, y llegaron a vivir, y reinaron con el Cristo por 1000 años. Dice el texto, feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la muerte segunda no tiene autoridad. El juicio del gran trono blanco no es para ellos, es para el resto, para los demás de los muertos. Esto dijimos que sucederá antes de la segunda venida de Cristo al toque de la séptima trompeta hacia el 5º o 6º año de reinado del anticristo, antes de los juicios de las copas. Después de los juicios de las copas es cuando viene Cristo en su segunda venida. Hay un juicio a las personas que quedan vivas, donde Cristo separa a las ovejas de las cabras. Recordemos que las ovejas son los que han ayudado a los hermanos de Cristo, los que hacen su voluntad, en la tribulación causada por el anticristo a través de la abominación desoladora. Después de los juicios de las copas, ocurre la batalla de Armagedón y a continuación la regeneración de la tierra y el descenso de la Nueva Jerusalén desde el cielo. Y Dios y Cristo reinan por 1000 años. Ahora bien, después de los 1000 años acontece el juicio del gran trono blanco, del que nos habla también este mismo capítulo 20 de Apocalipsis en el versículo 5. Dice, los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que terminaron los 1000 años. Fijaos en la diferencia. La primera resurrección se refiere a los muertos como los muertos en Cristo, los que murieron por dar testimonio de su palabra y de su reino. Pero en la resurrección del gran trono blanco al final de los 1000 años se refiere a los muertos como los demás de los muertos, el resto de la humanidad que murió. Solo reinarán con él los que murieron por causa de la palabra y resucitaron en la primera resurrección. Estarán incluidos entre los que reinarán con Cristo los que hayan muerto por causa de no ponerse la marca de la bestia, pero los que queden vivos y sean arrebatados, que tampoco se habrán puesto la marca de la bestia, no reinarán con Cristo, porque no murieron en Cristo, fueron arrebatados estando vivos. Estos tendrán cuerpos glorificados, pero se les dará un cuerpo de carne y sangre muy sutil, con todos sus dones originales, y serán pueblo de Dios en la nueva tierra. No reinarán con Cristo. De esto mismo, de la primera resurrección y el arrebatamiento, nos habla uno de los textos clave. Primera a Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dice, porque esto les decimos por palabra de Yahvé, que nosotros, los vivientes, que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, no precederemos de ninguna manera a los que han dormido en la muerte. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Se refiere a la primera resurrección. Después, nosotros, no sabemos cuánto tiempo después, pero breve tiempo después, los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Dice el texto que durante la presencia del Señor en el aire, la cual Cristo dijo que se vería como un relámpago que va de oriente a occidente, los muertos en Cristo se levantarán primero,
¿Pero cuándo? Pues si dice Apocalipsis 2, 26 y 27, que ellos, los primeros cristianos resucitados, participarán en quebrar a las naciones como a vasos de barro en la batalla de Armagedón, tienen que haber resucitado antes de esta batalla, antes del comienzo de la regeneración de la tierra. Ellos resucitarán en la primera resurrección cuando se complete el número de mártires muertos con el asesinato de los 2 testigos. Y ya no habrá más muertos en Cristo a causa de la abominación desoladora, porque justo después de la primera resurrección, los justos son arrebatados junto con el Señor en el aire. Existe la posibilidad de que Pablo tuviera una visión sobre el arrebatamiento, viajara en el espíritu al futuro y pudiera ver el acontecimiento del arrebatamiento. Por eso Pablo pensaba que Cristo iba a volver estando él todavía vivo, porque se vio participando en ese evento, en la presencia de Cristo cuando él desciende hasta las nubes. Quizá el apóstol Pablo decida volver a encarnar para vivir esa maravillosa experiencia de ser arrebatado junto al Señor en las nubes. Al fin y al cabo, él no era uno de los 12. Porque posiblemente, tal y como lo cuenta, parece que Pablo se vio siendo arrebatado en las nubes junto con el Señor. Pablo creía que eso sucedería en su generación, pero eso fue una visión del futuro, una visión de lo que sucederá durante la presencia de Cristo en las nubes. Volviendo al capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 2, al final dice que las hojas de los árboles de vida son para la curación de las naciones. ¿Qué implica este hecho? Que la gente de las naciones necesite unas hojas medicinales para ser sanada. Implica, primero, que este reino de los cielos estará en la tierra, porque en él hay gente que todavía enferma a causa de no cumplir la ley y necesita ser sanada con las hojas de los árboles de la vida. ¿Dónde están los árboles de la vida? En la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén estará en la tierra durante el reinado milenial. Después de los 1000 años, cuando toda la materia sea transformada en energía de alta vibración, la Nueva Jerusalén y todo el planeta, incluidos nosotros, será elevada de nuevo a los cielos y toda la creación terrestre, planeta, flora, fauna y humanidad, pasará a ser celestial, incorruptible, y allí dejará de existir la muerte y la enfermedad por primera vez, al igual que era en el Edén. De hecho, cuando Pablo narra la visión que tuvo al ser arrebatado al tercer cielo, dice en 2 Corintios 12, 4, que fue arrebatado al paraíso. La diferencia es que Edén era un paraíso terrenal, vibraba más bajo y era más denso que el paraíso celestial del tercer cielo al que fue arrebatado Pablo. Y es que en la casa del Padre hay muchas moradas, muchas dimensiones. En cada dimensión hay un mundo y leyes distintas a las de nuestro mundo físico terrenal. Existen mundos y universos paralelos al nuestro, con leyes distintas a las leyes físicas de nuestro plano de tercera dimensión. Hasta aquí el estudio de hoy. Os espero en la segunda parte del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, con la que concluiremos el estudio de este maravilloso libro que hemos disfrutado tanto yo como vosotros de estudiar. Recordad que os dejo toda la descripción de la simbología en el desplegable del vídeo. Hasta el próximo capítulo, un abrazo